Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, seguirá gobernando el país. Ni la extrema derecha ni la izquierda radical lograron los votos necesarios en la Asamblea Nacional para tumbar su gobierno con las mociones de censura presentadas en su contra. Tenemos reporte. Israel identifica los 2 cuerpos de rehenes entregados por Hamás el miércoles, al tiempo que autoridades gazatíes reciben otros 30 cuerpos de prisioneros palestinos. Y mientras rige un cese el fuego en la Franja de Gaza, la ayuda humanitaria entra a cuentagotas y los habitantes de Gaza regresan a sus hogares y los encuentran en ruinas. El gobierno de Nicolás Maduro rechaza el anuncio de Donald Trump de autorizar operaciones de la CIA contra Venezuela y dejar abierta la posibilidad de realizar ataques terrestres supuestamente contra el narcotráfico. El presidente venezolano responsabilizó a la agencia de haber encabezado golpes de Estado en América Latina. El gobierno de Sébastien Lecornu sobrevivió a las mociones de censura promovidas por la extrema derecha y la izquierda radical de Francia. Los socialistas votaron en contra, afianzando así su permanencia en Matignon para encabezar la defensa de su plan de presupuesto aprobado por su gabinete y del que el Parlamento tendrá la última palabra. Lo analizamos con nuestro invitado del día. Iniciamos en Francia. El primer ministro Sébastien Lecornu superó las 2 mociones de censura presentadas en su contra por la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierda radical. En la Asamblea Nacional fue decisivo el voto de los socialistas, quienes el martes ya adelantaron su apoyo al premier por los anuncios que hizo, y entre ellos la suspensión de la polémica reforma de pensiones del presidente francés Emmanuel Macron. Para conocer cómo se desarrolló la votación, vamos hasta París con nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo, quien siguió el proceso de cerca desde la Asamblea. Natalia, muy buena tarde. Finalmente, Sébastien Lecornu seguirá al frente de Matignon. Cuéntanos cómo ocurrió. Muy buenas tardes, así es, fue una mañana de muchísima tensión aquí en la Asamblea Nacional. Por cerca de 2 horas y media se presentaron las 2 mociones de censura, primero la de la Francia Insumisa, la izquierda radical, y luego la de Agrupación Nacional. El partido de extrema derecha fue la misma Marine Le Pen quien tuvo esos honores. Y luego se procedió a un voto, media hora cada un voto, así que fue una hora finalmente para obtener los resultados. La primera moción de censura, la de la Francia Insumisa, no prosperó, pero estuvo a punto de derrocar este gobierno por tan solo 18 votos que le hicieron falta, porque fueron en total 271 votos. Allí, en esta primera moción de censura, en realidad fue tanto la extrema derecha como toda la izquierda, excepto los socialistas, los que votaron a favor de esta moción de censura. Y en la segunda, pues solamente hubo 144 votos, únicamente fue la extrema derecha la que votó esta moción de censura presentada precisamente por Agrupación Nacional. Y al término de toda esta votación que se dio allí en esta puerta que ustedes ven a mis espaldas, o detrás de esa puerta, pues salió Sébastien Lecornu. Sus primeras palabras fueron: a trabajar. Así que manos a la obra. El primer ministro, que puede salir con la cabeza en alto de esta asamblea el día de hoy, después de haber superado estas 2 mociones de censura, y que de hecho decidió caminar hasta su oficina, que está a algunas cuadras de la Asamblea Nacional. Entre tanto, pues es la Francia Insumisa la que ha llamado a los militantes, a los miembros y electores del Partido Socialista a cortar relaciones con el partido y a no resignarse. Dicho esto, Natalia, ya lo mencionaba sobre los socialistas, pero ¿qué tan decisivo fue el voto en un contexto en el que la Agrupación Nacional, pero también la Francia Insumisa, unieron fuerzas para sacarlo del poder? Así es, pues ese voto fue supremamente decisivo, donde los socialistas no hubieran decidido no votar a favor de estas mociones de censura. Francia en estos momentos no tendría gobierno, porque como les indicaba, efectivamente fueron tan solo 18 votos los que le permitieron a Sébastien Lecornu pasar in extremis, digamos raspando esa primera moción de censura que fue la más votada con esos 271 votos. Hay que tener en cuenta además que de todos estos votos, también ya en el
conteo se sabe que hay 9 diputados socialistas que sí votaron a favor de la moción de censura, pasándose en alto las consignas que había dado el partido. La mayoría de estos diputados son representantes de los territorios de ultramar de Francia, y también hay uno de los republicanos, Partido Conservador, partido dirigido por Bruno Retailleau, quien tampoco decidió seguir las líneas de su partido y votar a favor de esa moción de censura. Así que vemos que por muy poquito se salvó este gobierno de Sébastien Lecornu, así que precisamente sí, los socialistas acá jugaron ese rol que querían y que han querido jugar incluso desde que Lecornu fue nombrado la primera vez a comienzos del mes de septiembre, ser ellos esos socios de los cuales necesitan de todas maneras el apoyo. Pero esto no quiere decir que este apoyo, precisamente porque Sébastien Lecornu, porque Emmanuel Macron decidieron ceder ante la presión, ceder para suspender la reforma pensional, pues ellos dijeron: aquí no formamos parte de este gobierno, no estamos de acuerdo con estas políticas, pero ahora es hora finalmente de debatir. Eso es lo que ha prometido Sébastien Lecornu, de tener esa libertad para todos los parlamentarios de poder discutir sobre esta reforma pensional, una reforma pensional que va a ser ahora en todo lo que van a tener que trabajar antes del final de año. Se espera que para el 23 de diciembre máximo se tenga ya un presupuesto aprobado. No va a ser algo muy sencillo, teniendo en cuenta las divisiones tan importantes, tan fuertes que hay en esta asamblea, y más teniendo en cuenta que es una asamblea que tradicionalmente no está acostumbrada a hacer, este tipo de negociaciones entre los diferentes partidos para lograr acuerdos y lograr pasar las leyes. En todo caso, la ley del presupuesto para el próximo año llegará aquí a la Asamblea para ser examinada a partir del viernes de la próxima semana. Muchísimas gracias, Natalia Ruiz Geraldo. Al rato regresamos contigo a París nuevamente para seguir con el tema. Ahora vamos a Medio Oriente, donde avanza la tregua entre Israel y Hamás en medio de cruces, pero también denuncias. Desde el gobierno israelí acusan a Hamás de no entregar la totalidad de los cadáveres de los rehenes, mientras desde el grupo islamista se defienden al asegurar que por la devastación de la Franja de Gaza es muy complejo localizarlos. En tanto, autoridades gazatíes informan de la entrega de otros 30 cuerpos de prisioneros para un total de 120, al tiempo que la ayuda humanitaria entra a cuentagotas en el enclave y los palestinos regresan a sus hogares y en su lugar encuentran escombros. Martín Gripo nos amplía. Con dificultades, avanza el acuerdo de tregua entre Israel y Hamás. Este jueves, el Instituto Nacional de Medicina Forense israelí identificó los cadáveres de otros 2 rehenes entregados por el grupo islamista, una mujer secuestrada en el Festival Nova del 7 de octubre de 2023 y un sargento rastreador muerto en la mañana del ataque. Aún quedan 19 cuerpos por ser entregados, y a medida que son identificados, familiares realizan los funerales. Estoy aquí para expresar mi tristeza y mis sentimientos, para estar con la familia que durante 2 años estuvieron esperando a su hijo Guy y Luz. Es muy importante traer el cuerpo aquí porque pienso en la familia, en lo que va a pasar. Es tan doloroso, es tan fuerte. Ellos quieren llorar en la tumba, quieren rezar en la tumba, quieren hablar con su hijo en la tumba. En tanto, aumentan las denuncias contra Israel, puesto que la ayuda humanitaria ingresa a paso lento a la devastada Franja de Gaza. Desde la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, recibieron una notificación del gobierno israelí, advirtiendo que la lentitud se debe a que Hamás no ha entregado la totalidad de los rehenes fallecidos. Y el grupo islamista advirtió que, debido a la destrucción de Gaza, tienen dificultades para localizar a los israelíes fallecidos. Una vez abiertas las fronteras, nos alegramos y empezamos a aplaudir y vitorear, diciendo que la guerra había terminado. Y sí, estábamos contentos, pero al día siguiente no hay señales ni pruebas de que la guerra haya terminado. No hay nada. ¿Qué esperaría una persona desplazada? Llevamos 2 años desplazados. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra culpa? ¿Qué hicimos? Desde el ejército israelí aseguraron que están trabajando en la apertura total del cruce de Rafah, pero para tránsito de civiles, mientras que la ayuda humanitaria ingresará por el cruce de Jerem Shalom y otros puntos inspeccionados por Israel.
En otro frente de guerra, Rusia y Ucrania continuaron la madrugada de este jueves sus ataques cruzados contra infraestructuras de generación de electricidad y de procesamiento de gas. Hechos que amenazan con dejar sin luz y gas natural a los hogares ucranianos este invierno. Hoy varias ciudades se quedaron precisamente sin estos suministros, incluida la capital Kiev. Este viernes Volodymyr Zelensky se reunirá con su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, un encuentro en el que el mandatario ucraniano intentará obtener luz verde del republicano para el envío de misiles Tomahawk a Ucrania. En información de la región latinoamericana, Venezuela y Estados Unidos nunca han estado tan cerca de una escalada bélica. Donald Trump confirmó el miércoles que autorizó una acción secreta de la CIA en Venezuela en medio de su campaña en contra del narcotráfico. En respuesta, Nicolás Maduro acusó a Washington de querer operar un golpe de Estado en el país para apoderarse así de los recursos petroleros de Venezuela y dijo que llevaría su denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Gabriel Colchen nos amplía. No a la guerra en Sudamérica. Nicolás Maduro eleva la voz en medio del temor por una operación de la CIA en Venezuela. En un comunicado, el gobierno condenó lo que califica de declaraciones belicistas y gravísima violación del derecho internacional por Estados Unidos. Maduro alertó de la voluntad de Washington de orquestar un golpe de Estado en su país. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Según el New York Times, responsables estadounidenses confirmaron que el objetivo de Trump en privado es expulsar a Maduro del poder. El miércoles el presidente estadounidense confirmó que autorizó operaciones de la CIA en el país, explicando que había permitido a la agencia de inteligencia de entrar a Venezuela por dos razones. Número uno, han vaciado sus cárceles en los Estados Unidos de América. Y la otra cosa de las drogas, tenemos muchas drogas que vienen desde Venezuela y muchas drogas venezolanas vienen a través del mar, pero vamos a detenerlos por tierra también. En las últimas semanas, Estados Unidos, como parte de su plan para luchar contra el narcotráfico, atacó a varios barcos frente a la costa de Venezuela, pero sin aportar pruebas de que estos navíos efectivamente transportaban droga. Murieron al menos 27 personas en estos ataques. Después de haber explicado que el mar está ahora controlado, el presidente estadounidense dijo que se iban a concentrar sobre la tierra. Este domingo los bolivianos van a las urnas para elegir a su próximo presidente y lo harán entre dos candidatos de derecha, el exmandatario Jorge Tuto Quiroga y el senador Rodrigo Paz. Cualquiera que logre llegar a Palacio Quemado terminará con 20 años de gobiernos de izquierda del movimiento al socialismo. Y este miércoles, durante su cierre de campañas, ambos prometieron superar la crisis económica por la que atraviesa el país andino y terminar con la corrupción. Escuchemos. Bueno, estamos ante una segunda vuelta inédita en Bolivia. La primera vuelta había muchas candidaturas, centenares de postulantes al Congreso y enorme confusión. Multiplicidad de voces y de propuestas y quizá era difícil distinguir cuál era el camino de la solución a la enorme crisis económica que está sufriendo Bolivia después de 20 años destructivos. Yo no quiero volver a ese pasado que nos dejó en la pobreza sin gas. Nos despilfarraron todo el gas, nos dejaron ni siquiera con la promesa del litio. Ahora somos los hombres y mujeres de la patria que sacaremos a Bolivia adelante. Seguimos en Sudamérica. El Senado de Uruguay legalizó la eutanasia y se convirtió así en el primer país de América Latina que da este paso a través de una ley. Con 20 votos a favor en una Cámara con 31 representantes, el hemiciclo dio luz verde al proyecto de muerte digna luego de 5 años de discusiones. El texto permite este procedimiento bajo ciertas condiciones y se diferencia en la región de casos como los de Ecuador o Colombia, en donde la muerte asistida está despenalizada gracias a fallos judiciales. Es necesaria porque hay mucha gente que llega al final de la vida afectada por enfermedades incurables e irreversibles, que padece sufrimientos insoportables y que a veces algunas personas quieren acortar la vida para no sufrir hasta el final.
Y en Ecuador, enfermarse puede ser una sentencia. El sistema de salud pública debilitado por deudas, corrupción y falta de insumos condena a miles de personas a sobrevivir sin la atención médica adecuada. Pacientes que deben comprar sus propios insumos quirúrgicos, familias que mendigan para pagar tratamientos y voces que denuncian el colapso progresivo del sistema hospitalario, y todo mientras el Estado acumula deudas millonarias con los prestadores de servicios médicos. Nuestra corresponsal Carolina Mella desde Guayaquil tiene el informe. Jonathan Ponce y su familia hacen guardia en la entrada del Hospital de El Guasmo, uno de los más grandes de Guayaquil, donde se acumulan historias de falta de medicamentos y desesperación. Trajeron a su hermano con una apendicitis urgente, pero la cirugía se retrasó un día entero por la falta de insumos. Ya han gastado $150. Compraron desde el hilo quirúrgico hasta los guantes para los médicos. No hay insumos, no hay nada, todo hay que comprar. Mónica dejó por un momento a su hija y a sus 2 nietas recién nacidas que luchan por sobrevivir. Salió a buscar algo tan básico como agua para administrar un medicamento, porque adentro ni siquiera eso hay. Tenemos que comprar agua porque la niña está deshidratada. La crisis tampoco distingue a los adultos mayores. Clara Chiriguayo, de 78 años, sufrió un derrame cerebral hace un año. Apenas ha comenzado a recuperar el habla y la movilidad. Hoy sufre migrañas constantes, pero la cita con el neurólogo es en un mes, la del endocrinólogo en febrero del próximo año. Que no hay remedio, uno pide para la presión, no hay remedio para la presión. Alejandro Solano dirige el colectivo Luchando por la Vida, integrado por 40 pacientes renales. Todos dependen de una máquina de diálisis 3 veces por semana de por vida. Pero el tratamiento se ha convertido en un privilegio. Las clínicas suspenden el servicio de un día para otro por falta de pagos del Estado. De la clínica de diálisis que le digo a usted, hasta tal fecha le vamos a hacer diálisis porque no hay los recursos. Y sabiendo que usted vive de la diálisis, depende de la máquina para poder vivir, o sea, el mundo se viene abajo. El sector ha sido uno de los más golpeados. Solo en Guayaquil, al menos 300 personas con insuficiencia renal han muerto en los últimos meses por no recibir su tratamiento, porque el gobierno mantiene una deuda de más de $200 millones con las clínicas que brindan este servicio. Es momento de nuestro invitado del día. Prueba superada para el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu. Este jueves sobrevivió a 2 mociones de censura promovidas por la extrema derecha y la izquierda radical y que no fue apoyada por los socialistas. Y es que fueron estos últimos los que decidieron darle el voto de confianza tras los anuncios que hizo ante la Asamblea Nacional el lunes. Entre ellos, la suspensión de la polémica reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron, así como mantener el déficit en un máximo del 5% e impuestos especiales para las empresas más grandes. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Fabien Lasalle, quien es analista político y periodista. Él está en la capital francesa. Muy buena tarde. Buenas tardes. Lecornu supera, decíamos ya, la moción de censura, pero sin embargo seguirá gobernando con la oposición en contra y que insiste en elecciones anticipadas. ¿A qué se enfrenta, según su análisis, el premier? La situación se queda muy bloqueada. Entonces sí, Sébastien Lecornu sobrevivió esta mañana a 2 mociones de censura, pero la situación se queda la misma desde un año, desde junio de 2024. Es decir, que la Asamblea Nacional es dividida en 3 grupos. Hay un primer grupo que es el grupo de la izquierda, que es muy dividida, un otro que es el de la extrema derecha, y entre los dos hay un bloque central con el centro, el partido de Macron y la derecha tradicional. Y ese grupo también es muy dividido. Hay 577 diputados en la Asamblea Nacional y para gobernar se necesita 289 diputados. Pero hoy nadie tiene este número de diputados. Así que como los tres bloques son en desacuerdo sobre muchos sujetos y que la elección presidencial va a estar en 1 año y medio, no quieren hacer cualquier concesión y la situación va a quedarse bloqueada.
por fin de diciembre, la Asamblea Nacional tiene que tener un compromiso para dar un presupuesto a Francia, pero no se ve muy bien cómo estará posible. Así que a ese momento el gobierno Lecornu, que sobrevivió con solo 18 votos esta mañana, no está seguro que va a sobrevivir en las próximas semanas al momento de ese voto por el presupuesto. Un respiro, entonces, como bien usted lo dice, no es un triunfo total, sino un respiro para este gobierno del premier Sebastián Lecornu. Como bien usted lo ha señalado, se trata de fuerzas políticas divididas. Para poder entender qué es lo que genera rechazo, y en esto sí unión, de la izquierda radical y de la extrema derecha a la propuesta de Macron, al macronista Sebastián Lecornu. Pues Macron hoy es un presidente muy contestado. No es algo nuevo, la verdad es que en 2022, cuando Macron fue reelegido, no fue porque había una mayoría de franceses en favor de Macron. Lo que pasó es que había una mayoría de franceses en contra de la extrema derecha que votaron por el Macron. Y así que en las elecciones legislativas que han seguido en 2022, entonces ya no había una mayoría por el macronismo en la Asamblea Nacional. Y ya estaba difícil para él de gobernar, así que 2 años después disolvió la Asamblea Nacional y hubo una otra elección que fue peor por él. Pero sí, la izquierda tiene muy poco en común, más que todo en el aspecto económico con el Macron. Así que no va a soportarle. Hubo una grande contestación contra la reforma de las pensiones que vamos a hablar después, había una mayoría de la población en contra, había como 80% de la gente que se dijeron en contra en varias encuestas en contra de esta reforma, y a pesar de eso la ley fue votada sin voto del Parlamento, y eso generó una tensión muy fuerte en la sociedad. Y yo creo que hoy en la sociedad francesa sobre el aspecto económico, no sobre otros aspectos, pero sobre el aspecto económico, hay una demanda por reformas que se pueden decir de la izquierda. Por ejemplo, el impuesto sobre los súper ricos es algo que es preguntado incluso por personas de la derecha hoy. Pero en el mismo tiempo hay una fractura entre la izquierda y los partidos de la izquierda y la mayoría del pueblo, por varias razones. Más que todo, creo, por el liderazgo de la figura principal de la izquierda radical hoy, que es Jean-Luc Mélenchon, que es muy contestado. Así que hay una atenta fuerte por la extrema derecha que se propone también en contra del macronismo, que hoy es muy minoritario. La verdad es que sí, son 20-25% de la gente hoy que se dice en favor de Macron máximo. Usted, precisamente, Fabien, aborda el tema económico, y los socialistas, aunque bien usted también lo dijo, no en su totalidad apoyaron a Lecornu con la condición precisamente de que de alguna manera se revise el presupuesto, un presupuesto que, hay que decirlo, se presenta por más de 30,000 millones de euros, en contraste con los 44,000 millones de euros de su antecesor François Bayrou. ¿Por qué este presupuesto era condición para los socialistas? La reforma de las pensiones fue algo que fue muy contestado, y los socialistas piensan que obteniendo la suspensión de esa reforma pueden aportar algo al país. Y es verdad que esa suspensión de la reforma de las pensiones va a estar algo que va a impactar directamente 3.5 millones de personas, creo. Así que es una victoria de los socialistas. Pero después, cuando van a votar el presupuesto, como la izquierda es minoritaria, los socialistas no van a lograr a soportar los puntos que ellos quieren aportar al nuevo presupuesto, al presupuesto propuesto por Sebastián Lecornu. Así que a ese momento va a estar muy difícil para los socialistas de apoyar a ese presupuesto, y es probable que en ese momento se van a decir en contra. La verdad es que hoy el gobierno no fue censurado.
por ejemplo, la izquierda radical se puso en favor de la censura del gobierno, que habría implicado muy probablemente la disolución de la Asamblea Nacional. Pero yo creo que, excepto la extrema derecha, hoy nadie tiene interés a una disolución. Tanto la izquierda radical que el centro izquierda de los socialistas, que el centro, no tienen interés a la disolución hoy. Así que pienso que muchas personas en la Asamblea Nacional hoy son felices que la mayoría de los socialistas votaron en contra de la censura. Pero, no votaron la censura. Pero esa decisión va a estar muy difícil para los socialistas ellos mismos, porque hay un gran riesgo para ellos que parecen como los que soportan un Macron que hoy es muy contestado. Y finalmente sí, por los diputados es una buena noticia, creo que se mantiene el gobierno y entonces la Asamblea Nacional, pero para los socialistas como tal va a estar muy difícil después de asumir a los electores que soportan de una cierta manera el gobierno de Lecornu y Macron. Los socialistas fueron muy impactados por la presidencia de François Hollande de 2012 a 2017, donde había una gran esperanza por un cambio y al fin fue un gobierno del centro y Hollande terminó su mandato con muy poca aprobación. El nuevo secretario de los socialistas trató asumir una línea más de ruptura, más de izquierda, pero sí se parecen como demasiado cerca de Macron. Hay un gran riesgo para ellos que los va a costar a las próximas elecciones. Además de la reforma a las pensiones, ¿qué otros anuncios consideras tú que pudieron dar calma en medio de esta crisis política por la que atraviesa el país y que logran de alguna manera que se perciban como consensos por parte de la oposición? De una manera más estructural, es que la República Francesa desde 60 años es un régimen muy presidencialista. Y hoy, en un país así, el momento clave, el momento que permite de repensar la política y de dar un nuevo impulso en una crisis es la elección presidencial. Así que varias personas en la izquierda radical, en el centro y en la extrema derecha se dijeron en favor de un renuncio del presidente de la República, que estaría algo que permitiría de nuevo tener un debate y de salir verdaderamente de la crisis política. Hay otra opción que es una nueva disolución de la Asamblea Nacional, pero hay un gran riesgo en ese caso que da la misma situación, que es un otro Asamblea Nacional muy dividida con 3 blocos y sin mayoría. Así que tal vez no podría cambiar la situación. A corto plazo, los socialistas son listos a aceptar ciertas cosas. Por ejemplo, hay una gran movilización de los socialistas para el impuesto Zuckman, que es un impuesto sobre los super ricos y que es algo que es preguntado. Hubo una encuesta hace 2 o 3 semanas por 86% de la población. Incluyo los electores de la derecha, incluyo los electores de la extrema derecha, quieren ese impuesto sobre los super ricos, pero excepto la izquierda, el centro y la extrema derecha están en contra. Eso estaría algo que podría tal vez permitir al presupuesto de pasar. Pero en mi opinión, como hay más acercamiento sobre los temas económicos entre el centro y la extrema derecha, es bastante probable que el presupuesto que será votado, aunque será propuesto al fin a la Asamblea Nacional, será súper de derecha, así que la izquierda no lo va a votar y la extrema derecha, incluso si es algo que estaría mejor para ellos, van a votar en contra también porque no quieren dar el punto a Macron.
Así que a ese momento estará de nuevo la crisis y yo no creo que ese gobierno estará todavía presente en el 2026. Por lo pronto, en su discurso del martes, él ya decía, Sébastien Lecornu, que la última palabra la tendrá el Parlamento. Te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros, Fabien Lasalle, periodista y politólogo, por tu análisis. Con gusto. Adiós. Hasta la próxima. Y gracias a ustedes por su compañía. Vamos a una pausa, pero en breve, más información aquí en France 24.